El motivo de esta invitación creo que ha sido el discurso del presidente Obama en el Cairo, en que abogaba por el diálogo entre culturas y religiones y distintas identidades nacionales. Y por eso he centrado mis comentarios sobre ese ideal, ese valor de conocer nuestras identidades, de dónde han procedido y a base de ese conocimiento intentar comprender las identidades de los otros y así pues empezar un diálogo para limar las diferencias, enfocando en lo que nos une, los valores que nos une, en vez de las diferencias que nos separan. Y cuando se trata de la paz mundial, de los problemas que enfrenta el mundo mediterráneo, como puede ser los conflictos en Oriente Medio entre los israelíes y palestinos y otros árabes, pues hay fuertes diferencias, pero también tienen algunos ideales en común. Toda la consecuencia geopolítica originada directamente en el mar Mediterráneo, como el mar urbano o como el mar blanco que se lo denomina, sigue esa expresión hacia toda la América Latina, con componentes tan diversos como la parte idiomática, la costumbre, la forma y la etnia. Es aquí que América, sobre todo en la parte nuestra que corresponde a Argentina, que es el sur-sur de la América Latina, tenemos un síntoma muy generoso en la apreciación de la inmigración. Es una etnia que el 80% prácticamente es inmigrante. Es aquí que toda esta costumbre, hecha por italianos, franceses, ingleses, en su mayoría españoles, hace que inevitablemente el Mediterráneo haya tendido como mar de la cultura la proyección social, cultural, educativa y de costumbre en América Latina. En este mundo complejo y globalizado donde vivimos, pues todo el mundo, cuando nota que la inmensidad es demasiado extensa para reconocerse, busca un espacio más cercano, más de su tierra, ¿no? De su cultura, ¿no? Y eso es el municipalismo, eso puede ser el municipalismo y la convivencia municipal, ¿no? Vamos a pasar a un mundo más de comunidades pequeñas, que son espacios donde los individuos se sienten identificados con su tierra y al mismo tiempo están comunicados por las nuevas tecnologías, por los nuevos medios de comunicación y de transporte con todo el planeta, ¿no? O sea, creo que tenemos un campo muy amplio. Yo creo que lo que se ha hecho ahora mismo en el sistema educativo y con el tema de la incorporación de esta nueva área dentro del ámbito de la cultura escolar, de incorporar la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, es un inicio que yo creo que va a dar unos beneficios a nivel social muy importantes, porque eso va a crear que la población más joven, la población escolar, va a empezar a escuchar determinados mensajes que están incluyendo dentro de ese ámbito curricular. Y eso yo creo que va a beneficiar lo que es el desarrollo de la propia sociedad civil, es incorporar nuevos conceptos que de alguna manera, frente a las críticas de que eso ya se estaba haciendo, no es cierto. Esa transversalidad en algunos sitios a lo mejor sí se estaba dando, pero en otros centros no se estaba dando, y por lo tanto el darle ese carácter permanente, continuo, que es un conocimiento más a lo largo de todo el año, pues sobre todo yo creo que va en beneficio del propio desarrollo de la sociedad. Todo se aprende y por lo tanto yo creo que los adultos tenemos que hacer ese ejercicio, porque además el ámbito y la propuesta de Baile de Civilizaciones es un proceso de educación permanente a lo largo de la vida, y los adultos tenemos que ir incorporando también, porque tenemos bastantes déficit y bastantes rutinas y situaciones que tenemos que empezar a cambiar. Se podría interpretar la hidrociudadanía como un enfoque de carácter poético también,
de cómo introducir, digamos, el agua como principio activo de ciudadanía y de organización social. Esto en la práctica, digamos, para este hombre brasileño quiere decir transmitir la educación ambiental a través de el teatro y la poesía para él. Y bueno, tiene que ver con, digamos, una cosa como muy clara que todo el mundo intuitivamente entiende, pero no sabe las consecuencias que tiene, ¿no? Que es como, digamos, que el agua, entendida no como un recurso de algo que sale por un grifo o en un depósito, sino como algo que es lo que irriga de vida a cualquier cosa viviente, ¿no? En un ecosistema, o que conforma los paisajes, o que da identidad a las sociedades, es un elemento que es muy vulnerable. Eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Pero lo que quizá no se entienda es que, como nosotros dependemos tanto de ella, el hacerla vulnerable, provocarle cosas, bueno, hay lo de la contaminación, problemas de invasión del dominio público hidráulico, hay muchos temas. Eso se puede traducir al final en vulnerabilidad social, humana y urbana, ¿no? La fórmula por excelencia de la comunicación es la oralidad. Y la oralidad no es hablar en voz alta, no es el simple hablar en voz alta. La oralidad es hablar con el otro y no para el otro. Es que el otro sea interlocutor y no espectador. La oralidad es que uno esté presente con el otro en el aquí, en el ahora, y lo haga su interlocutor y su cómplice. Que uno sea capaz de encontrar los temas que les son comunes con el otro o con los otros, y que entre todos se construya ese eficacísimo instrumento que es la conversación cotidiana, la conversación interpersonal, la anécdota personal. Cuando uno cuenta una anécdota está compartiendo un momento de gran confianza, y desde luego, desde el punto de vista de la fuerza y la magia de la oralidad, pues lo más eficaz son los cuentos orales. Cuando empecé a hablar de mi maestra, todo el mundo encontró una misma razón, un mismo conocimiento, un mismo recuerdo. De tal manera que todas las caras se convirtieron en una sola. Y yo establecí un diálogo con ellos. A partir de allí todo funciona, todo fluye. Es decir, la oralidad se recupera y está viva. Y el cuento no ha estado en el escenario en realidad. El cuento ha estado en la razón y en el corazón de las personas y en sus recuerdos. Porque cada cosa que yo he ido contando, ellos han ido recuperando. Vosotros han ido recuperando sus propios recuerdos y han construido su propia historia. La historia ya no era mía, era de ellos. Y eso es la oralidad. Every day, every week, every month, every year, to relationship and because I think that racism is illness of everybody all over the world. But if you know the other, you cannot be. Racism goes back, and that's why we think that if we show to the French population of all origin, all what Maghreb has broken to France, has given to France during the history, the soldiers and the workers and now many people from who are pupils from immigrate people from Maghreb are doctors, journalists and advocates. We must show all that, and if we show that, we hope that French people of all origin can have a better view on the Maghreb. That's why we do it.